Bienvenidos a Destilados, donde el alcohol nos une. Hoy les traemos la cuarta parte de Entendiendo el Whisky. En esta edición vamos a hablar de cómo se extrae el whisky de las barricas, cómo los maestros destileros deciden qué onda, los blends y los procesos posteriores hasta el embotellamiento de este precioso líquido. Así es, ¿qué tanto amamos, no? Vamos a ello. Bueno, como bien dice Ernesto, este es el cuarto episodio de esta serie, ya es el penúltimo, y bueno, les queremos platicar un poquito del proceso después de con lo que los dejamos el video pasado, que precisamente es cómo saber cuándo extraer el destilado, o más bien ya el whisky de las barricas. Entonces, en este mundo del whisky, es como les decimos en el video pasado, mucho es el tiempo y el tiempo que le dediques al añejamiento y a la maduración del destilado es lo que va a definir sus diferentes características y sus diferentes sabores. En este caso, el que define o la persona que define el añejamiento, el tiempo, la precisión, las pruebas y todo, es una persona que en todas las destilerías del mundo se llama maestro destilero. ¿Por qué es esta persona en particular? Bueno, el maestro destilero es el que se encarga precisamente de poder saborear el licor en su proceso de añejamiento, el que define los tiempos de añejamiento. Él se puede inclusive encargar anteriormente del tipo de grano que se va a usar, cómo se va a hacer el proceso de malting, cómo se va a hacer el proceso de mashing. ¿Para qué? Para poder definir y darle un perfil de sabor. Exacto. Entonces, el perfil de sabor es donde se basa el maestro destilero, porque si no mal sabemos, cuando tú pruebas un Glenfiddich 12, esperas un sabor. Cuando tú pruebas un Balvenie, esperas un sabor. Cuando tú pruebas un Black Label, esperas un sabor. ¿Quién es el que se encarga del perfil del sabor? Es el maestro destilero. El maestro destilero comúnmente no es como que tiene una carrera profesional. No, es algo más empírico y heredado. Exactamente, es pura experiencia, es conocimiento. Inclusive la gente que trabaja con el maestro destilero se le llaman aprendices. ¿Por qué? Porque son los que van aprendiendo con la experiencia y con el tiempo esa profesión en particular. ¿Por qué? Porque tienes que tener extremadamente bien entrenado el olfato y el sabor para poder definir si un lote de barricas tiene ese perfil de sabor que están buscando para los diferentes géneros de la marca, o no lo tiene. Entonces, esta es una profesión muy importante. Eso es en pocas palabras lo que el maestro destilero hace. Cada destilería y cada marca y cada licor tiene sus diferentes trabajos que le destinan al maestro destilero. O sea, como les digo, puede encargarse desde la selección de granos o nada más puede encargarse de lo que es definir qué lote es bueno y qué lote es malo para saber. Y es el que al final de cuentas escoge barriles, les da los tiempos definidos para poder hacer el añejamiento de los destilados para que se conviertan en whisky, y es el que se encarga de todo el proceso para poder ir supervisando año con año, porque esto es cuestión de años, no es cuestión de días o de meses, es cuestión de años, y el maestro destilero tiene contratos muy largos con diferentes casas destileras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene que supervisar lote por lote. Exactamente. Para agregar aquí unos puntos, bueno, por ejemplo, el maestro destilero en cuestión en lotes muy selectos o pocas barricas y todo, supervisa cada una, pero en casas que destilan miles de litros diarios, hay destilerías que procesan hasta 2.500 barriles al día. Entonces, eso lo hacen por lotes. Entonces tienen un lote de cierta cantidad de barricas y de ahí muestrean. Exacto. Las barricas y van tomando decisiones sobre cómo va ese añejamiento y cómo va todo eso. Y otro tema es que, por ejemplo, tenemos que recordar que, por ejemplo, hay muchas marcas de whisky blended. Ejemplos más famosos: Johnny Walker, Chivas, Buchanan's. Ellos no tienen sus destilerías, ellos compran lotes de diferentes destilerías, a veces decenas de maltas diferentes, y el maestro destilero de estas casas va y selecciona esas maltas. Exacto. Y les mandan los lotes para poder equilibrar el perfil de sabores que tienen, y que si tú pruebas una etiqueta negra el día de hoy y pruebas una etiqueta negra dentro de 3 años, pues tengo un perfil de sabor igual.
No, Exacto. puede haber ligeras variaciones, pero el perfil de sabor va a ser muy Claro, parecido. definitivamente, variaciones en sabores van a existir. Si tienes un paladar muy exigente, a lo mejor te das cuenta de ciertas variaciones, pero hay que entender que todo esto es un proceso natural, por lo cual no podemos tener un resultado exactamente igual. Ahora, hoy en día ya hay muchísimo más tecnología que puede ayudar a un maestro destilero, e inclusive muchísimas de los destilados, cuando ya son añejados, pasan por laboratorios. Destilerías grandes como Glenfiddich inclusive ya tienen laboratorios donde van, sacan la muestra de las barricas, las revisan por medio de diferentes tipos de equipos y de tratamientos para poder definir si el perfil de sabor va a ser comparativo con lo que espera la casa en cuestión de comparación de calidad. Entonces, eso es muy importante también saber. El maestro destilero es como el que toma las decisiones, pero ya tienen muchísimo más equipo y muchísimo más conocimiento para poder dejar que cada uno de sus presentaciones en diferentes casas destileras tengan ese perfil de sabor para poder satisfacer el paladar de sus consumidores. Bueno, ya que el maestro destilero tomó la decisión de qué barricas, si ya están listas para pequeño paréntesis, porque ya se me estaba pasando. ¿Qué? Hay leyes. Ah, claro. No es nada sí, más, cierto. no es nada más Muy que el importante. maestro destilero lo diga. Hay leyes. Digo, exacto. es todo un tema, pero por ejemplo en Escocia son mínimo 3 años en barrica. Para que se llame whisky. Para que se pueda llamar whisky. Digo, es parte de decisión del maestro destilero y también seguir ciertas normas. Paréntesis cerrado. Regresamos. Ya que se tomaron las decisiones de las barricas, de cuáles se van a embotellar directamente, cuáles se van a mezclar, hay unos procesos que siguen antes de la botella. Muchas veces, de hecho, normalmente los destilados dentro de la barrica traen niveles de alcohol de 55% hasta 65% hasta 68%. Ese alcohol, para poderlo embotellar y venderlo en ciertos países que tienen límites, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un 62.5%. Por ley no pueden vender algo más arriba de ese porcentaje. Entonces, diferentes países tienen sus regulaciones y también por la mayoría de los consumidores que a veces no les gusta un nivel de alcohol tan alto. Entonces, se llama cask strength. Cask strength, exacto. Y ese nivel de alcohol lo regulan agregando agua desnaturalizada, muchas veces de su mismo manantial, pero lo que hacen es pasarla por un proceso de filtrado muy sofisticado en donde retiran todos los sabores para que este agregado de agua no invada para nada los sabores que ya tiene el whisky, simplemente diluye un poco para bajarlo a 40 grados, a 45 grados, o dependiendo de la presentación que quiera dar. Así es. Después de esto, va un proceso que en algunas ocasiones se utiliza que se llama chill filtered o filtrado en frío. ¿Este proceso para qué sirve? Bueno, dentro de los whiskies tenemos ácidos grasos, tenemos proteínas y tenemos esteres. Todo esto es producto de la misma maduración y de los mismos procesos naturales que van. Son productos naturales. No es malo, o sea, no es un tema malo, es parte de los whiskies, pero por cuestiones estéticas meramente. Miren, y comerciales. Vean esto. Aquí ustedes ven un líquido cristalino, claro. Les vamos a poner unas fotos. En donde, si a un whisky que no está filtrado en frío se le agrega hielo, empieza a hacerse una bruma, una especie de bruma. Eso es todos los ácidos grasos, proteínas, acumulándose y se ve un poquito brumoso. Eso no es malo, no es tóxico, no es nada, no cambia el sabor, pero se ve mal. Entonces, estética. Las casas destileras lo que hacen es agregar ese filtro en frío. ¿Cómo es? Bueno, se baja la temperatura del whisky de menos 10 a 4 grados y luego, ya que la temperatura del whisky está a ese nivel, se pasa por filtros metálicos hasta llegar a filtros de papel. De papel, exacto. Dependiendo Entre del más nivel, capas, dependiendo del nivel de filtrado, también cambia mucho los costos de filtrado y la calidad del whisky. Esto solamente es necesario en whiskies con un nivel de alcohol menor al 46%, porque cuando tienes un 46% o más, ya no necesitas el mismo nivel de alcohol, evita que esos imperfecciones salgan. Esto es totalmente común en blends, sobre todo en los blends más comerciales y en muchos single malts que se venden de 40 grados o alrededor.
De hecho, tienen temperaturas diferentes. Si es blended, si no me recuerdo, era a menos 4 grados centígrados. Y si es single malt, es a 0 grados. Ahora, esto es un tema muy importante porque es un tema que se pelean las destilerías. Hay destilerías que dicen que el chill filter es algo que le va a cambiar el sabor o va a cambiar el resultado del producto final. Y hay destilerías que prefieren no tener esas imperfecciones en sus destilados y por eso meten ese proceso. ¿Por qué? Si tú una barriga que trae 65% de alcohol lo bajas a 40%, que es otra cosa que también por ley tiene que tener de perdido 40% de alcohol para que pueda ser un whisky, ¿qué haces? Pues obviamente subes tu productividad, subes tu número de litros que vas a poder sacar de un barril de 65%. Cuando le agregues el agua vas a tener más litros de ese whisky, vas a tener más venta. Entonces, ¿qué pasa? Que si bajas el 46%, como decía Ernesto, necesitas forzosamente, para que no sean esas imperfecciones que pudieras observar en el whisky, pasarlo por este proceso de chill filtering. Entonces, ¿qué pasa? Que al 40% tú puedes observar las imperfecciones, como dice Neto, si le agregas hielo, inclusive si le agregas agua. Yo he escuchado que si le agregas agua fría, puedes observar esas imperfecciones. Entonces, es por eso que las casas destileras toman la decisión de sacar más producto de una sola barrica al bajar el nivel de alcohol al límite permitido por ley y tener que pasar por el proceso. Entonces, las casas destileras no presumen que hacen ese proceso de chill filter. Pero presumen que no lo hacen. Exactamente. Pero presumen que no hacen ese proceso. Hay destilerías que te dicen, yo no hago el proceso de filtrado en frío. O sea, en la botella tú vas a ver una etiqueta que diga non-chill filtered o una frase que diga non-chill filtered, que quiere decir que no están pasando por este proceso, por lo cual te hace entender que, bueno, son muy orgullosos de su producto, son muy orgullosos de su destilado, pero yo conozco excelentes productos que están al 40 o 43% de alcohol, que son excelentes y tienen el proceso de chill filter. Mira, en un caso muy particular, Glenmorangie no utiliza chill filtering. Y si tú agregas un hielo a un Glenmorangie, por ejemplo el de 10 años que viene en 40%, empiezas a ver la bruma. Pero el que toma whisky ya sabe que eso no es malo, es un tema más que todo estético y no pasa nada. No, exactamente. Entonces, una vez que termina el proceso, para poder irnos un poquito más rápido en el video, una vez que termina ese proceso, ya es como dice Ernesto, si es blended, obviamente se va a las destilerías, seleccionan, los maestros destileros hacen sus diferentes tipos de blend, lo pasan por el proceso que les mencionamos, o si es single malt y deciden pasar por el proceso, pasa por el proceso de chill filter y de ahí ya ahora sí pasamos al embotellamiento. Exacto. Entonces, el buen embotellamiento muy sencillo, me imagino que por ahí ya han de haber visto algún ejemplo de embotellamiento de refresco, de agua, inclusive de alcohol. Es igual, es igual en todo. Ya está muy automatizado. Exactamente, o sea, es con máquinas. Muy industrializado. Con máquinas van pasando todas las botellas, se van llenando, se encorchan, e inclusive las máquinas las encajan. Y inclusive no todas las destilerías tienen la planta de embotellamiento. ¿No? Es lo mismo que los refrescos. Los refrescos, no todos los refrescos producen el refresco y lo embotellan ahí. Muchas veces llevan el líquido en pipas y lo embotellan. Hay destilerías que no tienen sus propias plantas y hay plantas de embotelladoras que se dedican exclusivamente a eso y les dan servicio a diferentes Exactamente. marcas. Pero ahí sí tiene que siempre pasar la aprobación del maestro destilero para poder decidir si el líquido que ya está antes de que lo cargue la pipa, listo para poderlo embotellar, para que no pierda cualidades, no pierda calidad y que no sepa diferente. Todo eso, si se fijan en botellas, tiene cierta numeración, o inclusive dice lote o dice botella número tal, con el propósito de que puedan identificar si algo sabe diferente o si el mismo consumidor se queja o manda un reporte, puedan tener identificado qué lote o por qué proceso pasó de que sabe diferente. Entonces, esto también siempre lo tienen muy bien controlado por cuestiones de calidad. Una vez que ya se embotella el producto, ahora sí, ya pasamos al tema de comercialización. Que bueno, el tema de comercialización no lo vamos a tocar muy a fondo. Digo, ya sabemos perfectamente que el whisky llega hasta sus casas, ustedes pagan por el whisky que les gusta.
y ustedes van a decir cuál está bueno, cuál no. Nosotros vamos a empezar a ayudar para que puedan tomar decisiones más inteligentes y decisiones más certeras. Más informadas sobre todo. Pero creo que aquí es donde podemos terminar ahora sí el proceso que hemos estado trabajando con esta miniserie desde el principio, de cómo se escogen los diferentes tipos de granos, cómo pasan el proceso, cómo se añeja, qué tipo de barricas y cómo llega a la botella. Sí es. Y de ahí ya poder, bueno, el siguiente video, la intención es que podamos empezarles a enseñar cuáles son las herramientas que se utilizan para poder probar el whisky, para poderlo catar hasta cierto punto. Digo, no nos consideramos nosotros catadores, nos consideramos aficionados del whisky. Pero hay muchas formas de tomarlo. Y ninguna es la correcta. Lo correcto es la que a ti te gusta. Exacto. Así de fácil. Pero lo que vamos a hacer es darles una guía de cuáles son los diferentes tipos de vasos, qué se puede hacer, qué todo. Y también cómo aprender a percibir. Yo conozco mucha gente que dice, es que no, ¿cómo tú sabes a qué sabe? ¿Cómo sabes a qué huele? Inclusive me estaba diciendo en la tarde de un compañero que te decía, de que, ¿cómo le haces para poder distinguir? ¿Cómo dices que sabe a manzana? Exacto. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a dar una serie de tips para ese tipo de cosas. Exacto. Y que ustedes vayan formando su gusto. Exacto. Y su perfil y saber qué whisky les gustan más, qué whisky no les gustan y que lo disfruten mucho más. Exacto, y lo más importante, como dice Ernesto, que lo disfruten a su manera. Si le quieren poner hielo, si lo quieren mezclar, si lo quieren tomar solo, si lo quieren tomar en un highball, si lo quieren tomar con mixología y todo, ya es decisión de ustedes. Exacto. Entonces, aquí los dejamos con este video. No se les olvide darle suscribir a nuestro canal, piquen a la campanita para que por favor les lleguen las notificaciones del canal. Y síganos en Instagram, tenemos una gran cantidad de fotos muy fregonas que les van a gustar junto con reseñas que se actualiza a diario. Sí. Así que por favor síganos en Instagram, denos like al video si les gustó y esténse pendiente con su campanita para ver la 5ª edición de Entendiendo el Whisky. Exactamente, como les digo, el siguiente video va a ser muy interesante. Síganos y bueno, hasta la próxima. Salud y como siempre decimos, con responsabilidad. Así es, gracias.